al término de los 60 meses del préstamo se debe devolver el automóvil en parte de pago, lo que sale del 40% restante de la deuda respecto al valor original. Se le pide si la tasa de interés de 1,5% efectiva por mes, es preferible comprar al contado o a crédito mediante el BFMG. ¿Por qué? Ya, para tomar una decisión financiera, lo lógico es que comparemos el valor presente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir es, mira, yo ya sé cuánto cuesta el contado, 15 millones. Entonces, lo que uno debería tratar de calcular es cuánto cuestan todos los otros pagos en la otra modalidad. Entonces, lo que yo dije es, en el futuro, valor futuro mínimo garantizado pago 1,5 millones de pie. Listo, tengo ese ahí. Voy rayando por si acaso. Tengo el pie. Además, voy a tener las cuotas de 300.000 por 60 meses. No tenía que hacer nada con la tasa de interés, ya tenía todo listo, solo tenía que aplicar la fórmula de la anualidad. Eso me suma a otros 11.814.000 si es que fuesen 60 cuotas. Lo que pasa es que había una cuota menos del año 1, una del año 2 y así sucesivamente. Entonces yo le resté por separado los 5 pagos. Los 300.000 castigados un mes, los 300.000 castigados 14 meses, 27 meses, 40 meses y 53 meses. ¿Sí? Y entonces vale todo menos esos pagos de 1.041.000. Y además al final tú ibas a recibir 6 millones, que era el parte de pago del 40% de los 15 millones, y eso valía 2.455.000. Profe, ¿Sí? profe, Ajá. ¿por qué lo elevó a 27? Porque el primer año no se hace el pago del mes 1, pero el segundo Sí, año se hace del mes 2, entonces eso es el mes 14. El tercer año es marzo del tercer año, eso es el mes 27. ¿no es 36? 12, 24, 36, No, más pues, los 3 meses. eso sería que no se haga el último pago del año, este es el primero del año siguiente, se corrieron un periodo. Ya. Profe, y no entiendo lo del 40%. Tú entregas el auto y ellos te lo compran por el 40% del valor original. Entonces saca el 40% de los 15 palos y lo trae Ajá. a valor presente. Como un solo pago, pues, no como una anualidad, porque no puedo devolver Sí, el auto todos los años. sí, como un monto. Pero Ujú. ¿y ese monto qué se hace? ¿Se resta? ¿Se suma? Eso es lo que no entiendo. No se suma, pues porque tú una parte la pagaste en efectivo y otra parte la pagaste en especie en el fondo, y tu especie es entregar el auto. Ah, no es que se descuente del dinero, como Como de la que, deuda. eso, pues. Pero lo pagaste igual, pues. ¿Se entiende? Como si tú lo pagaste con casa, con inventario, con efectivo, no sé, con cualquier cosa, pero lo pagaste. Entonces, Sí, como que tú le debías 6 millones, ya aquí está el auto de vuelta y ellos te perdonan 6. Entonces equivale a que tú hubieras hecho, a que ellos te lo compren por 6 y tú le entregues los 6. mm, ¿Entiendes? Y Es esos como, 6 en valor presente valen 2.455.000. es como una prenda. Sí, sí, es como que lo hubiera dejado en prenda. De hecho, esta es la modalidad real de la compra inteligente, pues y el auto queda en prenda. ¿Se entiende? Claro, ¿no? no, es que yo pensé que eso como que te restaba tu deuda final, entonces pensaba en restarlo. O sea, en el TEC al final no sabía si sumarlo o restarlo, así que no lo puse. ¿Qué eso? Pues Pero, te resta tu deuda, po. Entonces, fíjate que cuando yo le voy pagando los 300.000 mensuales va disminuyendo mi deuda. Pero para mí, yo le estoy pagando a él. Pues si el entregarle el auto resta deuda, también le estoy pagando a él. Pues es lo mismo. Solo que en vez de pagar con efectivo, pago con el auto de vuelta. claro, pero ahí está sumando los 2 millones, ¿no? Claro, porque estoy sumando todos los pagos que hice, pues el valor presente de los 300.000 menos los que en realidad no hice, el pie y el valor futuro mínimo garantizado. En el fondo, esa modalidad siempre tiene esos 3 pagos. Ah, Arriendos, ya, pie más valor futuro mínimo garantizado. ya, ¿Entiendes? sí, Ya. Entonces, gracias. la suma es 14. Y por lo tanto, lo que uno dice es comparo 15 con 14, es mejor 14. Entonces, escoger el menor.
¿sí? O menor pago en el valor actual. Coger el menor. De hecho, le voy a poner, paréntesis, modalidad de valor futuro mínimo garantizado, por si acaso, para que no queden dudas. ¿Sí? Profe, hay error de arrastre. ¿Cuál sería el error de arrastre? ¿Qué hicieron ustedes? Que me hice todo eso, pero se me olvidó pasar a valor presente los 6 millones, No el sé lo mismo. 40%. O sea, bueno, pero es que les falta un ítem nomás. Po. Sí. Ya, Claro, pero o eso sea, tendría debiera valor todo el haber- rato. claro, sí podría ser un puntaje parcial. O sea, el Me no pasó traer lo valor mismo acá. presente no es un error de arrastre. Por ejemplo, si esto fuera necesario para B, C, D, E, queda bien al límite, pero me parece que es un error conceptual en el fondo. Es que después, profe, en la C te piden la indiferencia entre comprarlo y arrendarlo. Entonces, si tuviste malo el valor presente de la anualidad, voy a tener malo la C del tiro. No, pues que aquí son independientes, por eso A, B y C, o sea, en general tratamos de hacer que las preguntas sean un poco independientes por si pasa eso. Si alguien tiene Perfecto. malo la A, puede calcular la B perfectamente y la C necesita ocupar los 15 millones, no necesita calcular el valor presente. Entonces son las tres independientes. Entonces, un error de arrastre, si es que existiera en alguna evaluación, que en general tratamos de hacer lo que casi nunca ocurra, es que alguien dijo 2 por 2 y puso 40 en vez de 4. Ya, eso se entiende, pero si alguien no trajo valor presente, al menos en el papel o en la digital, en lo que sea, no queda claro si alguien distingue que ese pago está en el futuro y debe actualizarlo o no sabe que tiene que actualizarlo. ¿Se entiende? Entonces me parece que no traerlo a valor presente no sería considerado un error de arrastre, por si acaso. Pero podría tener, no sé, pues 2 de 3 en la letra A y después las otras son independientes. Dale, perfecto. Ya, entonces B decía, ¿cuánto sería aproximadamente la tasa real mensual del crédito si se considerara una inflación esperada de 1,8% efectiva anual? Entonces lo primero que había que hacer era traer la inflación que era efectiva anual a una tasa efectiva mensual, y eso era 0,15%. Y luego entonces aplicaba la paridad de ficha. Entonces, eso es algo que vamos a ver en detalle ahora. Aquí solamente había que meter a la fórmula y en el fondo el que hubiera leído el capítulo o el que hubiera visto las láminas podía aplicarlo, ¿sí? Entonces, 1,5 te lo daban antes, era tu tasa nominal, 0,15 era tu tasa real, y entonces al despejar te da 1,35%. ¿Sí? Después decía, para que le sea indiferente a la automotora entre vender al contado cada vehículo o a crédito mediante el valor futuro mínimo garantizado, ¿cuál debería ser el valor futuro mínimo garantizado? En que se recibe este auto en parte de pago en 4 años más. ¿Sí? Entonces, yo puse 4 y en verdad arriba te decía 5. Mi error. Entonces, como dice 4, esto... Voy a aceptar 2 respuestas correctas. Aquí debería decir Sí, profe, como decía 4 yo lo leía 48. eso. Pero ahí como que generaría un problema. Voy a Sí, poner una nota para los ayudantes. Dado que decía 4 años, pero en realidad el préstamo es por 5 años, cualquier respuesta que considere eso es razonablemente. ¿Profe va a subir las soluciones? Sí, obvio, obvio. Si esto Ya, va a quedar gracias. subido abajo del link donde esté. Es razonable. Ya, entonces lo que uno tenía que hacer si fueran 5 años eran igualar los 15 millones en valor presente, ya tenía el pie, ya tenía el valor presente de las cuotas, menos las cuotas que no pagaba, tenía el valor futuro mínimo y ocurría eso en 60 meses en el futuro. Y entonces lo que debía producir eso era despejar el valor futuro mínimo. ¿Sí? Entonces, como antes me convenía el valor futuro, como que la automotora se le haría jugar por comprarlo más caro que los 6 millones. Entonces, Y había profe, que ocupar la lógica y le iba a dar cercano a eso. ahí no se toman en cuenta los 6 millones, que es lo que me recibe en el auto, trae valor presente. No, pues que eso te están preguntando. Con 6 millones no te conviene. ¿Con qué monto me queda esto indiferente? Por eso que tiene que ser igual. Ah, ok. Entonces, lo que hay que despejar es justamente ese 6 millones. Toma. ¿Sí? ¿Alguien que quede con alguna duda hasta ahí? Insisto que después igual voy a subir esto en detalle. ¿Sí? Ya, segundo ejercicio. Entonces teníamos... Profe,
Ajá. En la C, si yo ponía 15 millones menos tal valor, que es el que estoy buscando, es igual al valor presente de mi anualidad de arriba de los 14.728 Ujú. y me daba lo mismo, o sea, ahí me daba ese valor de No, X y pues lo pasaba a valor el 14.728.000 ya incluye el valor futuro mínimo. ¿Se entiende? Porque ustedes ya le habían puesto esos 6 millones y justamente esos 6 millones, que era el valor planteado original, es lo que están buscando. Como que Ya. en la A la solución era calcular el valor presente de todo lo que pago. En la C no era calcular eso, era que yo ya tengo el valor presente y una parte de los pagos quiero calcular cuánto es el valor futuro. Estaba planteado al revés el problema. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya, entonces el ejercicio 2 decía, un banco internacional ofrece $10.000 en un préstamo según 3 modalidades distintas. Francés, que son todas las cuotas iguales, alemán, que son todos los pagos de amortización iguales, y el americano o bullet, si alguien se acordaba de contabilidad 2, que solo paga interés. Entonces, si uno calculaba el francés era el más fácil, porque lo que te decían es, el préstamo se hará en cuotas trimestrales durante un año de plazo con una tasa de interés de 10% simple anual. Listo, en un año hay 4 trimestres y tenía la tasa simple. Entonces, lo primero que tenía que hacer era calcular la tasa efectiva trimestral, que era dividir por 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto termina pagando en total el consumidor en cada uno por los 3 créditos? ¿Cuál le convendría más en términos de valor presente y por qué? Entonces, el primer paso es calcular la tasa 2,5. Al menos los grupos que me hicieron preguntas lo tenían bueno. ¿Sí? Entonces, después, Puta. diría 10.000, ojo con los micrófonos abiertos. Profe, o sea, para la próxima, usted iba entrando de repente como al principio de los grupos, pero después, si yo quería hacer una pregunta, por ejemplo, no tenía cómo llegar a usted, Pero entonces... le escribí, pues si ustedes levantaban la mano, a mí me aparecía. Pues. Eso fue lo que les Ah, puse sí. al principio. Ah, ya, perdón, gracias. Eso, pero para la próxima envía, pero si ustedes levantan, me dice el grupo 14 está, porque si no, si yo me quedo adentro, no me aparece. Entonces, por eso yo volví Claro. en general para ver quién eran los que estaban levantando la mano. Entonces, Ah, perfecto. si nunca han ocupado esa función, en participante sale como raise hand o levantar mano en español. Ya. Profe, Me aparece yo para levanté la mano y nunca llegó. Nunca me apareció, qué extraño. Pues si, En no, el si grupo pasa 13. eso, que todo el grupo, que todo el Sí, grupo ¿levanta levante. la mano? Qué extraño, porque nunca me apareció Agustina. Sí, profe, en nuestro caso, el grupo 13, yo estaba con Agustina y yo, y la ¿Ya? Agustina levantamos la mano y nunca llegó nadie. Oh, perdón, ¿y no me podían escribir un chat por internet? No, solamente salía dirigida a los integrantes de nuestro grupo. Oh, perdón, voy a ver qué pasó. Qué extraño, pero de hecho yo voy a su grupo 13 y no aparece que hayan levantado nunca la mano. Quizá a la próxima todo el grupo levante la mano, por si acaso. Creo que hay una opción de cómo pedir ayuda al anfitrión, algo así. Que no es levantar la mano, es otra opción. Bueno, esas dos funcionan. O sea, aprieten todo lo que puedan hasta que yo llegue para el próximo test, por si acaso. Ya, entonces, volvamos a la solución. Tenemos la tasa de 2,5. Entonces, en el francés yo decía, mira, el valor presente es 10.000 y eso es igual a la cuota, que es nuestra incógnita, por la fórmula de la anualidad. Entonces, paso con la fórmula de la anualidad y te iba a dar una cuota de 2.658,18. ¿Sí? Entonces, no tenían para qué hacer la tabla de desarrollo. Yo vi al menos que 2 o 3 grupos tenían la tabla de desarrollo. El total que pagaba era 4 veces eso, 10.632,72. Listo. En el alemán, que quizá el que más les complicó, lo que ocurría era que tú amortizabas pagos iguales. Entonces, si yo tenía 10.000, hacía 4 pagos de 2.500 y eso solo devolvía el capital. Entonces, el primer año tú generabas el 2,5% de los 10.000 que debías como intereses, 250. Pero luego ya debías menos. Entonces generaba el 2,5 de lo que faltaba. Y así sucesivamente hasta el año 4. No era necesario hacer la tabla de desarrollo, pero se hubiera visto de esa forma. ¿Sí? Entonces ahí les voy a colocar ahora cuando suba en total. El pago fue de
la suma de esas cuatro cosas. ¿Sí? Y en el caso del tipo americano, entonces lo que uno iba a tener es que... Pero, y profe, y ahí, por ejemplo, entonces no había que llevar a valor presente nada. Nada. O sea, es que ya estaba en valor presente, pues por eso que a mí me parece que esto era el más simple, porque en este caso lo que uno tenía que decir es la suma de esto. Eso era. Por eso el primero yo creo que se adecúan, etcétera, pero como que aquí es menos cálculo, es sabe o no sabe. ¿Sí? O sea, por eso que ya te decía, te presto ahora, ya, pues eso ya está en valor presente. Por eso que después la siguiente pregunta es tendenciosa, eso es lo que quiero explicar. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el americano era el más fácil, voy a rayarlo acá al lado en el Word, ¿no? Porque te decía, mira, paga intereses, entonces tú decías, me prestaron 10.000 y el 2,5% de eso es 250. 250 del año 1, 250 del año 2, 250 del año 3, y el último año devuelvo todo el capital más los 250. 10.250. Entonces, en total pagué 11.000. Eso era toda la respuesta para el americano. ¿Sí? Profe, pero ahí no hay interés compuesto entonces. No, porque lo fui pagando, po. Dado que tú pagaste ya, los perfecto. intereses, están. De todos los Profe. intereses te pago 250. Profe, Claro. yo tenía entendido que los bullets, la gracia que tenían era que no es que se pagaran los intereses cada mes, sino que al final del contrato se pagan todos los intereses y te da la opción de renovar el capital. Eso sería como un cero cupón, no sería un bullet. Pero por eso como que, ¿cómo es el símil de un bono? No tengo idea, no hemos visto bono en este curso todavía. Esto era un préstamo nomás que te decía pago intereses, 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 y después al final te devuelve todo el capital. No es que se acumule, porque si no sería 0, 0, 0 y en el último pago quizás pago 11.200. Ya, pero eso es cero cupón, que no sabemos lo que es y no decía eso el enunciado. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, eso era todo lo que había que hacer, o sea, comparar lo que va a sumar eso, los 10.632 y los 11, y listo. Y entonces te preguntaban, ¿cuánto terminaría pagando? Tenemos listo. ¿Cuál le convendría más en términos del valor presente? Dado que partí con 10.000, la respuesta es todos son iguales. Porque en todos voy a terminar pagando 10.000, pues si 10.000 es el valor presente. Entonces, como todos tienen la misma tasa y el mismo valor presente, soy indiferente entre Profe. los tres. Profe. Rod. Si no lo puso con palabras, pero se infiere, ya que, por ejemplo, dice la la amortización y la tres parte con valor presente de 10.000. Se está infiriendo que asumí que el valor presente era 10.000. Eso no se infiere. Ahí tienen que escribir una línea. Da lo mismo. No, Porque pago lo mismo. Ricardito. Sí. No, sí, yo creo que sí se infiere. Si uno ve la tabla, está ahí, está ahí. Bueno, preguntémosle al fiscal Celis. Oh. No se infiere, Rob. Así que no, porque parto de eso, ya, eso seguro que saben hacer la tabla de desarrollo, pero eso no era el objetivo de aprendizaje de esa pregunta. Esa pregunta es que ustedes dicen, bueno, lo que uno debería mirar en un préstamo es que la tasa sea más baja o que el valor presente sea más bajo, pero aquí los dos eran lo mismo, entonces me da lo mismo. ¿Sí? Que después podamos ver algo más complejo, por ejemplo, no, es que el proyecto que está financiando la empresa con ese préstamo, con ese bono, con esas acciones, pues genera flujos de caja el año 4, que es lo que vamos a empezar a ver las próximas semanas. Y entonces en realidad le conviene acumular todos los pagos hacia el final, es algo más complejo. No este nivel, en este nivel que vamos a ver, valor presente es el mismo, la tasa es la misma, chao, entonces me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, pero quizás eso es una parte minúscula, digamos, del total. ¿Sí? Listo. Avanzo hacia el ejercicio 3. Entonces, el ejercicio 3 decía, un cliente solicita un crédito en cuotas anticipadas sucesivas e inconstantes, notó que, aunque todas las cuotas eran iguales en su deuda, no se reducía a la misma velocidad a través del tiempo. El préstamo por 8 millones había sido otorgado por un plazo de 4 años con cuotas semestrales y devengaría una tasa de interés de 6,9156% efectiva anual. Entonces, ¿qué porcentaje de la deuda total se hubiera pagado al término del primer año? Este lo voy a hacer a pizarra pura.
Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pasar la tasa. Ya, transformar la tasa. Entonces te decía, el plazo es 4 años. Las cuotas son semestrales. Voy a ir anotando como los datos en la pizarra para que no los vayamos perdiendo. Plazo, 4 años. Cuotas semestrales. Entonces, ¿cuántos semestrales? ¿Cuántos semestres en 4 años? 8. 8. Listo, ya. La tasa efectiva anual que te daban era de 6,9156. Y te decía que el préstamo había sido otorgado por 8 millones. Entonces, monto $8 millones. Listo. Voy a cambiar el color para que sepamos que vamos al desarrollo. Entonces, la pregunta de la A era ¿qué porcentaje de la deuda total se hubiese pagado al término del primer año? Entonces, lo que uno podía hacer, como tenían el Excel, podían tener todo, era quizás hacer la tabla de desarrollo. Y esa era una solución larga. Yo la voy a mostrar, pero era más larga. Yo voy a resolverlo de la versión corta que uno la haría, por ejemplo, si lo estuviera haciendo a mano. Entonces diría, mira, primero hay que calcular la tasa efectiva semestral, y eso va a ser esto más 6,9156% elevado a 1/2. Y eso les debió dar, veamos. Ups, lo hice mal, de nuevo. 6,09156 elevado a 0,5. Profe puso 1 elevado a 1 partido en 2, ¿cierto? 1/2, claro. 1, voy a correr el palito un poco más. Eso. Y eso te daba 3,4%. Entonces, lo que voy a calcular ahora es la cuota. Esto sirve genérico para todo. Entonces voy a decir, me prestaron 8 millones, aplico la fórmula de la anualidad, pero aquí tenía una leve diferencia con el resto de los casos. Entonces voy a aplicar la fórmula de la anualidad. Tenía el N que eran 8, dividido. Ya, entonces, te decía, solicitaba un crédito en cuotas anticipadas. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es, para aplicar anticipada, lo voy a pintar de otro color mejor, para que quede claro. Es hacer esto. ¿Entiendes? Entonces, la única diferencia con la cuota normal que habían calculado en 1 o que habían calculado en el ejercicio 2 era que aquí está el anticipado. Anticipado. ¿Sí? Si para alguien no es suficientemente claro, me avisan. Entonces, teniendo eso, lo que uno iba a decir era lo siguiente. Si uno tenía esta cuota, entonces voy a decir, lo voy a calcular, es 8, 1 menos esto, y 0,034 por 1,03. 1 menos 0,34, menos 8, ahí está. 1 menos esto, y 0,034. Ahí sí, por 1,034, y esto te da 8 millones dividido esto. Entonces la cuota les debió dar 1.120.852. Pero si alguien ocupó los decimales era 1,93, por si acaso. ¿Sí? Entonces recordemos la pregunta. ¿Qué porcentaje total de la deuda se hubiera pagado al término del primer año? Ya, entonces lo que uno diría es, yo quiero partir con 8 y quiero saber cuánto es el saldo insoluto inicial al principio del semestre 3, que es lo mismo que el saldo insoluto final del año 2. Entonces lo que uno podría hacer aquí en la versión corta es 1.120.852 traída de valor presente. Voy a mover la pantalla un poco.
Entonces, tengo esto. Te quedan ahora 6 periodos porque ya pagué las primeras 2 cuotas. Y acuérdense que esto era anticipada. Voy a aplicar el mismo color para que se note la diferencia cuando después subamos las pizarras. Anticipada. ¿Sí? Esa era una de tus opciones. Y entonces eso te hubiera llevado a una solución que sería esto por 1 menos 1.034 elevado a menos 0.6 dividido 0.034 y todo eso por 1.034. Te hubiera dado que debías 6.195.922. ¿Sí? Entonces alguien diría, para responder la pregunta, ¿qué porcentaje total de la deuda se hubiera pagado? Entonces he pagado 8 millones menos 6.195.922. Entonces he pagado 1.804.078. Y entonces eso es del total de 8 millones, la embarra. 1.804.078 sobre 8 millones es el 22,55%. Esa es la letra A. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda hasta ahí? Profe, no sé por qué no entendí por qué usó esa fórmula. Porque yo digo, mira, al principio de los 8 años, de los 8 semestres, debo el valor presente de todas las cuotas. Pero cuando Sí. ya haya pasado un año de pagos, van a quedar los 8 pagos menos 2. Entonces Sí. te van a quedar 6 pagos. Entonces, si yo hiciera la tabla de desarrollo, el saldo insoluto de eso debiera ser el valor presente de 6 pagos y lo que puse con naranjo, pero de forma anticipada, no de forma vencida. ¿Entiendes? O, insisto, voy a hacer la otra versión también. Miren, voy a compartir el Excel y podemos hacerlo, si es que alguien lo hizo con el Excel, bienvenido sea. Si en la vida van a ocupar el Excel para esto. Entonces, miren, voy a hacer lo mismo. Voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Entonces decíamos, tengo los 8 millones. De hecho, miren, tenemos la tasa. Entonces les voy a ocupar la fórmula del Excel para que después tengan de referencia cuando yo suba esto. De hecho, antes de esto voy a poner TEC 1 y lo voy a guardar para subírselo abajo de web curso, abajo de la pauta también. Lo voy a subir. ¿Sí? Entonces, acá está la solución TEC 1, Finanza 1, 31 del 3 del 2020. Listo. Entonces, fíjense, si ustedes ocupan, por ejemplo, la función pago, van a decir, ya, ¿cuánto era la tasa? 3,4%. Esa la habíamos calculado, si no podían hacer ahí. Número de periodos, 8. Valor actual, el que tengo ahí, pero en negativo. Listo. Menos 8 millones. Y nada más. Nos va a dar la cuota. Que si se fijan, voy a volver a la pizarra, nosotros habíamos calculado exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero aquí tiene la diferencia que es anticipado. Entonces, por eso que la cuota va a quedar más alta. Entonces, tienen que tener la salvedad que la función del Excel está vencida. Entonces, digo, ya, esto por 1 más el 3,4%. Y ahí nos debiese quedar la cuota exactamente igual, a menos que yo haya calculado algo mal. Voy a hacerlo de la forma tradicional. 1 más 3,4% elevado a... Sáquenme la pantalla. Ah, no estoy en el Excel. Bueno, gracias. Entonces, estoy haciendo como la hice directamente allá. ¿Sí?
Entonces 3,4% y esto multiplicado por 1 más 3,4%, cerrar fórmula. Entonces tengo la de acá, después divido eso, y entonces me falta un paréntesis. 1.120.852. Lo mismo que teníamos ahí. Entonces aquí lo que hay que saber es que como la cuota es anticipada, ¿cuántos intereses genero en el primer periodo? 0. 0. Listo. Porque es como pasando y pasando. Aquí están tus 8 millones y págame el tiro 1.120.000. Entonces en el fondo la cuota termina siendo pura amortización, porque no tiene interés. Entonces el saldo insoluto final del primer periodo era eso. Entonces después vamos a tener este de acá. Y siempre para chequear si lo hicimos bien, lo que podemos decir es, si el saldo insoluto final no es 0, va a generar la diferencia. ¿Sí? Yo aquí voy a dejar bloqueado el pago inicial porque todas las cuotas eran iguales y listo. Y entonces ahí voy a arrastrar la fórmula y si no llego a 0, está malo. 0. ¿Sí? Entonces lo que te preguntaban era el porcentaje de pago. Entonces voy a decir, mira, lo que he pagado es de los 8 millones la diferencia. Entonces voy a decir contra este valor original siempre. Listo, y ahí he pagado todo. Entonces porcentualmente, a ver, porcentual nomás, va a ser esto dividido los 8 millones siempre. Listo, así que el primer año había pagado 14 el primer semestre y después el 25,1 y espero que eso era lo que habíamos puesto en la pizarra, ¿o no? 22,55. Bien, mi error. Voy de nuevo. Profesor, Ujú. aunque sean anticipadas y sean 8 iguales, son es 0 más los 8, Sí, claro. porque cuando Entonces, lo hice, como que calculé varias veces el Ujú. monto, pero me salió la primera vez y después como que no me calzaba con la tabla. y como que la tabla no me Quedaban, llegaba a 0. no me llegaba a 0, quedaban como 100 lucas que faltaban. Entonces eso lo tiré del 1 al 8, pero no con el 0, entonces no sé si se incluye el 0 también. Claro, se incluye el 0 porque, O sea, ¿serían 9 pagos en el fondo? no, pues el pago 1 es el momento 0, que es distinto. ¿Se entiende? Ya. ¿O no? ¿No? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, claro. Pero, profe, ¿por qué le dio 25 y en el otro 22? Sí, es una duda que me queda. Quiero ver qué diría mal. Porque si yo lo hago manual, debería dar eso. Entonces, lo que digo acá es que he probado la suma de estos dos. Me queda el valor presente de todo esto. Entonces, yo voy a decir, me quedan 6 cuotas anticipadas de esto. 1 menos 1 más el 3,4% elevado a menos 6 dividido 3,4% y eso multiplicado por 1 más 3,4%. 6.195.000. Y acá tengo, claro, los intereses de vengado, porque ya yo lo estoy calculando al principio del periodo, esto lo está calculando al final del periodo. Entonces, miren, voy a considerar ambas respuestas correctas, dado que eso podía ser una complicación, si alguien fue con la tabla de desarrollo. Porque si alguien lo considerara vencido, entonces le va a aparecer la respuesta de la tabla de desarrollo que sería 25,1. Así que voy a
No tengo un like. Pero voy a considerar las dos respuestas correctas. Me voy a anotar en mi propia pauta. Profe, Ajá. ¿puede repetir el primer cálculo de la cuota que hizo en Excel que no se pudo ver, por favor? ¿Ya? Nota. Se considerará correcto, tanto si fue hecho por Excel con la cuota vencida como si fue hecha con la cuota anticipada. Profe, ¿puedes subir este Excel igual? Sí, voy a subir ambas Para... cosas. Sí, para Ya, que después, aparte de eso les va a servir como matriz en el fondo para hacer los otros ejercicios. claro. Entonces, solución del... Entonces, el cálculo de la cuota, ¿cómo lo hice? Dije lo mismo que pusimos en la pizarra. Tengo el valor, la celda B10 que tengo bloqueada son los 8 millones. Lo divido por la fórmula de la anualidad, que hasta ahí, pero anticipada. Entonces, tengo 1,34% más. ¿Entiendes? Entonces, en el fondo, como que el que esté anticipada está en el multiplicar. Entonces, ¿cómo se usaría la función pago para este caso? ¿No se puede? Es que la función pago es vencido. Entonces, en la función pago, mira, lo voy a hacer por separado en la función pago. En la función pago lo que uno debería decir es esto. Pago, lo voy a poner tasa 3,4%, número de periodos 8, el valor actual sería este, pero llevado a valor futuro. Y ahí debiera dar algo cercano a... Perdón, dividido, porque este está en valor presente. Dividido eso. Y ahí te va a dar. ¿Se entiende? Porque imagínense la ecuación, por eso que a mí me es más cómodo la pizarra, pero diría, mira, lo que estamos diciendo acá es que 8 millones es igual a la cuota por la fórmula de la anualidad. Estoy pensando, voy a rayar con rojo. Estoy pensando acá abajo. Esto proviene de que dijimos que en valor presente es 8 igual a cuota, y eso fue lo que despejamos, multiplicado por esta progresión geométrica, sucesión, que es la anualidad anticipada. Si yo paso esto hacia el otro lado, entonces queda 8 dividido por esto. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que estoy tratando de aproximar en el Excel, que te diga el 1.120.000. ¿Entiendes? Entonces si yo lo hago adentro, lo hago al final, afuera de la fórmula, te quedaría exactamente lo mismo. O sea, es aditiva. Podría hacer esto y te va a quedar exacto. Te va a quedar exactamente la misma fórmula. Ahí sí. 1.128.052. ¿Sí? Gracias. No hay de qué. Entonces, vuelvo al enunciado. ¿Dónde está el enunciado? Acá. B. ¿Cuánto debiese ser la quinta cuota anticipada semestral del crédito si el cliente quiere reducir el mismo porcentaje de deuda en todos los años? Es decir, la amortización del crédito sería constante. Entonces, mira, aquí lo que hay que hacer, me voy a cambiar al Excel, es lo mismo que hicieron con el alemán de arriba. Es decir, tengo 8. Bueno, voy a copiar todo. Y voy a decir, lo único aquí es que tengo los 8 millones dividido 8. Entonces aquí vamos a decir que la cuota es lo que no conocemos y va a ser la suma de ambos. Y esa es tu solución. Entonces la que te preguntaban era la quinta cuota anticipada. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la respuesta a la letra B. ¿Sí? Ahí me parece que no hay una solución distinta a hacer la tabla de desarrollo. La más corta es hacer la tabla de desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿qué te pedían después? C.
Considere que el cliente es un contratista por proyecto, entonces quiere amortizar lo mismo en cada semestre del año, pero no lo mismo todos los años. Por lo anterior, rebajará el 60% de la deuda original durante el primer año, 10% el segundo, 20% el tercero y 10% nuevamente el último año. ¿Cuánto es el monto de la octava y última cuota adelantada del crédito? Entonces, de nuevo voy a hacer lo mismo, pero tengo que ir cambiando los datos de la tabla de desarrollo. Entonces, si tenemos el 60% de la deuda la va a pagar el primer año, entonces voy a decir, este año paga esto por el 60%, como son pagos semestrales, dividido 2. Listo. 2.400.000 en cada periodo. Después, el segundo año te decía que quiere pagar 10%, o sea que va a tener que, esto es por el 10% dividido 2. Claro, tengo eso, 5% es 50.000. Después, el tercer año quiere 20%. Entonces vamos a poner por 20% dividido 2. Son esa cantidad. Y después lo que vamos a decir es que el último año va a tener el 10%. Entonces, me suena que... yo aquí dejé pegado una celda incorrecta. Perdón. Y no debería ser 8. Ahí está mi error. Ahí sí. 400, 400, 800, 800 y el último año es 10% nuevamente, o sea que hace los mismos de 400. Listo. Y ahí llegarían a ser. Entonces lo que te preguntaban es ¿cuál es la tercera y última cuota anticipada del crédito? Te están preguntando esto. ¿Sí? Así que esa sería la respuesta a la pregunta C. Y después, D. Dado que el cliente trabaja por proyectos, la institución financiera está dispuesta a ofrecer una cuota rebajada. Esto implica que las primeras cuotas del crédito serán calculadas como si tuviese el doble del plazo, es decir, 8 años. No obstante, el cliente podría pagar a partir del segundo año la cantidad que desee, manteniendo como mínimo la cuota rebajada, y el último semestre del cuarto año estará obligado a amortizar todo el saldo remanente de la deuda. Si el tercer semestre, adicional a la cuota rebajada, amortizara 600.000 extra, el cuarto pagará solo el mínimo, el quinto amortizará 500.000 adicionales, el sexto otros 200.000 por encima de la cuota rebajada y el séptimo semestre pagará el mínimo, ¿cuánto sería el monto de la octava y última cuota? De nuevo, esto era mucho juego con la tabla de desarrollo. Entonces voy a hacer lo mismo, pero voy a decir, ya el pago que tengo que hacer es distinto. Entonces me voy a ir primero a la pizarra. Entonces aquí te está diciendo que calcule la cuota como si tuviera el doble del plazo. Voy a borrar esto. Entonces, te dice lo siguiente. Tú tienes 8 millones que te van a prestar, pero en vez de pagarlo en 8 semestres, tú lo vas a calcular como si hubiese el doble del plazo. Entonces voy a decir cuota por 1 menos 1 más 3,4% efectivo elevado a menos 16, como si fuese el doble del plazo, anticipado. ¿Sí? Listo. Entonces tu cuota va a ser de 1 menos 0,34 elevado a menos 16 y de 0,034 por 1,034. 8 millones. Obviamente la cuota te debe quedar más chica porque te están dando el doble del plazo. Entonces la cuota te va a dar 634,933. Listo. Entonces voy a partir con eso. Vuelvo a compartir el Excel. Entonces, primer año, la cuota que tengo es 634,933.
Listo. No puedo pagar algo distinto. Y después se vuelve loco el enunciado y está diciendo que hace cualquier cosa. Entonces voy a seguir lo que dice el enunciado. Tercer semestre amortizará 600.000 extra. Entonces la cuota del tercer semestre va a ser esa más 600.000. Y aquí debería copiar la fórmula de la amortización de acá, por si acaso. Entonces, listo, paga eso. El cuarto semestre pagará solo el mínimo, entonces voy a ocupar la misma cuota. Listo. El quinto semestre amortizará 500.000 adicionales, o sea, va a ser esta más 500.000. Después, el sexto semestre, 200.000 por encima de la cuota. El séptimo semestre solo pagará el mínimo, o sea, solo la cuota. Y yo debería ocupar no 1.000.000 de... sino que Profe, eso le iba a preguntar, ¿por qué hay 1.000.000 en la no, primera el millón se quedó cuota? pegado. Perdón, Ah, ya, el perfecto. millón no estaba mal a la fonda. Y entonces, tu cuota está dada, está dada, está dada, está dada. Y entonces lo que tengo que decir acá es, mi cuota va a ser esto más esto. Ahí está. ¿Sí? Así que esa era tu respuesta a la última pregunta. Yo diría que en el TEC iba increciendo esto. Y que el primero, o el 2 quizá era el más simple de todos. El primero había como que entenderlo un poco, pero era más corto de cálculos quizás que el 2. El último era el más complejo de todos. ¿Sí? Yo les voy a subir el Excel, voy a subir después el PDF de la pauta del TEC con todo el detalle, etc. Entonces, me parece, por ejemplo, que el ejercicio 3, ese es el nivel que esperamos. No es una cosa titánica, etcétera, uno tiene que manejarse. Quizás la complejidad está en que si uno tuviera que hacer a mano 3 tablas de desarrollo de 8 periodos, es largo. O 4 inclusive, ya, es largo. Pero hay que entender lo que uno está haciendo. ¿Se entiende? Entonces calculamos una sola cuota, no es lleva valor futuro, es que no pagó, es que renegoció, es que convierta tasa, que podrían ser las complejidades de otros ejercicios. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No hay duda. Listo. Entonces, Felipe. ¿Podría sugerir a los ayudantes que hagamos un ejercicio así parecido en la ayudantía? Sí. O sea, es que miren, en la ayudantía van a tener, además, podríamos agendar un horario de consulta adicional, pero de matemáticas financieras, que creo que lo explicaba hace 2 martes, la primera clase, ya ustedes tienen un buen trasfondo de contabilidad 2, entonces debiéramos reducir el tiempo, pero podemos calibrar esto. Por ejemplo, hoy día quizás no vamos a ver todo lo que queríamos ver, pero no importa porque prefiero que aprendan menos, pero mejor en el fondo. Pero sí, de la matemática financiera van a tener 4 videos de ayudantía, las 2 de un profesor, las 2 nuestras, entonces van a tener 4, que esas ayudantías no eran como las mismas, pero vamos a subir los 4 videos para que tengan super videos y después cuando los vean con calma ocupan el horario de ayudantía para hacerle todas las consultas respectivas, que ahí tienen como todo el universo de ayudantías posible. ¿Sí? Y después ya el resto de las ayudantías son todas comunes, al menos ocupamos los mismos ejercicios, digamos, con los profesores y van a tener todo el resto de los videos. Entonces, si necesitan hacer como cosas distintas en el horario de consulta, perfecto, le escriben a los ayudantes y ahí con ellos diseñamos algo específico. ¿Verdad? Yo no entendía anualidad o el valor futuro me cuesta o la perpetuidad con crecimiento, una cosa así. Entonces, ahí nosotros diseñamos algo especial, además de los videos. Así que hay una parte importante que queda como en que ustedes vean los videos, vayan haciendo los ejercicios, etcétera. Pero en el fondo aquí no el fin no es matemáticas financieras, puesto en la herramienta para, por ejemplo, evaluar préstamos. Que eso sí es una parte importante de finanzas personales. O qué préstamo debería escoger. ¿Cuánto debería ahorrar mi fondo de pensiones? Eso es un tema significativo de esta parte del curso. ¿Profe, una pregunta? Magdalena. ¿Cuándo se va a habilitar lo del metacurso de finanzas? Están ya, pues todos deberían estar inscritos.
O sea, es que estamos inscritos, pero no hay material todavía. Ah, no, pues no, la Cotel está cargando porque hay algunos que están ya y que lo están diseñando todavía. Pero, por ejemplo, la ayudantía 1 ya está el video de Joaquín ahí. Ah, no, sí, ese sí, ya. Sí. Y deberías irse poblando con la mayor cantidad de los videos, con el material de estudio, todas las láminas de todos los profesores, todos los sets de ejercicio. Yo creo que hacia el final de esta semana debiera quedar la mayor parte del contenido subido. Ya, gracias. ¿De qué? Entonces, ¿Cuándo es el primer control de ejercicio? no sabemos, pero cuando vaya a ser yo le aviso una semana antes. Pero yo esperaría que fuera como en unas 2 semanas más, en el horario de la ayudantía. Gracias. Por si acaso. Entonces ya voy a compartir la presentación. Listo. Entonces, todo el resto, anualidad, valor presente, eso espero que lo tengan más o menos claro, sino que es un poco autoestudio, insisto, porque queremos presionar a que ustedes agarren sus cuadernos de contador y los lean. ¿Sí? Si no tienen el capítulo del libro, al final de webcurso está el capítulo de mi libro, que es lo que ocupamos en contabilidad 2, etc. Ahora queremos introducir la parte de las cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, la paridad de Fischer. La paridad de Fischer se refiere esencialmente a que a veces las personas o las empresas tienen flujos de caja que no pierden poder adquisitivo y otros que sí pierden poder adquisitivo. Entonces, en el caso particular de Chile existen los flujos de efectivo que están en términos reales y los flujos de efectivo que están en términos nominales. Dado eso, lo que uno genera esencialmente es que los flujos de efectivo que están en términos reales no son menos riesgosos. ¿Sí? Los que no pierden poder adquisitivo son menos riesgosos porque en el fondo digo, mira, tengo una UF, aunque se dispare la inflación, estoy casi perfectamente protegido contra la inflación. ¿Se entiende? Entonces, Chile utiliza la unidad de fomento, la UF o la CLF en términos internacionales, la Chilean Unidad de Fomento, y en otros países no existe esto, por eso que el libro casi no le presta atención a la inflación. Pero, por ejemplo, en Colombia tienen la unidad de valor real, la VR, que intenta sugerirte algo pero no tiene la misma adopción, porque la VR se introdujo el año 2000. No es que todos los bancos ocupen la VR, que todos los inmuebles se trancen en VR, no es así. ¿Sí? O sea, el nivel de profundidad que tiene la UEF en Chile no existe en ningún otro país del mundo. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, ¿qué dijo Irving Fischer? Dijo algo bien simple, mira, si tú tienes un monto que va creciendo con la inflación, entonces la rentabilidad real que debiese ganar sobre eso es más bajo que si yo tuviera un monto que no está protegido contra la inflación, porque en el fondo ese riesgo adicional de no saber cuánto va a ser la inflación debiese ser compensado con mayores intereses para ese tipo de depositantes, por ejemplo. Entonces, si ustedes miran alguna publicidad de un banco o miran en su banco, si uno tiene un depósito a plazo en unidades de fomento, da una tasa que ojalá sea positiva, pero si no, podría ser cero. De hecho, miren, voy a ir al Internet Explorer y les voy a mostrar la página de BTG Pactual. ¿Dónde estoy? Acá. Miren, entonces lo que discutimos ampliamente la semana pasada, hoy esta locura de las tasas negativas, etcétera, yo voy a mostrarles los mercados en línea, qué tasas tenemos ahora ya en tiempo real. Entonces fíjense que voy a hacer un poco de zoom. Quiero que miren acá abajo donde dice tasas de interés. Bueno, voy a ocupar azul para que se distinga. Entonces fíjense, un bono del Banco Central en pesos a 2 años paga un 1,14% efectiva por año. Pero la inflación a 2 años es mucho más que eso. Pues entonces quiere decir que en términos reales ni siquiera me paga la inflación, estoy perdiendo plata. Es cierto, porque un bono del Central en unidades de fomento a 5 años paga una tasa negativa de 0,62.
sea, el efecto de las tasas negativas no es algo ajeno a Chile. ¿Se entiende? Entonces, ya aplica acá. Entonces, quizás si yo voy al banco, me va a decir, mira, yo te doy 0% y date con una piedra en el pecho. Porque menos podría ser menos 0,1, entonces tú le dices, ya, yo te entrego 1 millón, que en UF serán una 35 UF. Salud. Gracias. Entonces tú tendrías unas 35 UF, ya, pues, el próximo año yo te entrego 34 UF. No, pero eso es lo que te puedo ofrecer, una tasa negativa. Si tú me prestas plata a mí, que es entregarle un depósito al banco, yo te aseguro que pierdes un poquito nomás. Pero es distinto a haberlo invertido en el mercado financiero y que pierdas cualquier cosa. ¿Entiendes? O que te exponga la inflación, que podría ser 4% o menos 3%, cualquier cosa. Yo te aseguro cuánto es lo que va a perder. Extrañísimo, pero eso solo genera algo. Dado que a ti te están asegurando que vas a perder en vez de ahorrar, ¿qué preferirías hacer con esa plata? ¿Gastarla? Eso es. ¿Se entiende? Entonces, las tasas negativas intentan o fuerzan a la gente que gaste. ¿Sí? ¿Para qué voy a ahorrar si en verdad no recibo nada extra? Pues pierdo plata. Entonces es mejor que me gaste toda la plata. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea esencial de la paridad de Fischer, que el que recibe un préstamo en pesos o en unidades de fomento tenga una tasa de interés distinta. Entonces, en el fondo, planteó la siguiente igualdad. Dice, mira, si tú tienes una tasa nominal, eso debiera ser lo mismo que consigues con una tasa real, pero aumentado por la inflación esperada dentro del periodo. Entonces, ustedes veían que se recibía 1,6% en 2 años, ya quizá en 5 es como 2%, y esa era tu tasa nominal. Voy a rayar la lámina para tener como los números que aparecían ahí. Entonces, voy a mirar de hecho el dato. A 5 años tengo 2,82. Esa es tu tasa nominal. A 5 años tengo menos 0,64%. Entonces ahí tú podrías descubrir cuál es la inflación que espera el mercado en los próximos 5 años en promedio, al despejar eso, ¿sí? Y aproximadamente eso debiera ser la suma de ambos, ¿sí? Entonces va a ser como 3,46%. Esto es lo que se conoce en los mercados financieros como la compensación inflacionaria. Entonces tú dices, yo no sé, no sé bien la canasta, no sé cómo estimar la inflación, que es algo bien complicado. Las mesas de dinero tratan de hacer esa estimación bien exacta, pero nunca llegan. Entonces, no sé, al menos cuando yo estaba en la mesa de dinero del Santander teníamos así una regresión econométrica durísima de 4 factores con un super R cuadrado, y aún así nos iba pésimo en estimar la inflación. Bueno, no era mi área, pero al economista de la Católica que se dedicaba a estimar eso, no la chuntaba nunca. Mi amigo Rodrigo Sangüesa en el Itaú hacía algo distinto. Decía, mira, voy a ir a 10 supermercados de Santiago a comprar galletas. Y lo que hayan subido el precio de las galletas de un mes a otro, eso es la inflación que voy a proponer como estimación. Y le funcionaba bastante mejor. Entonces, como notarán, métodos diversos hay. Entonces, ¿qué hace el resto? Dice, mira, entre ir a comprar galletas no tengo tiempo, entre hacer un supermodelo tampoco tengo tiempo. Bueno, voy a sacar la inflación que tiene implícita el mercado, utilizando la paridad de Fischer, que ampliamente utilizado en las finanzas en la paridad de Fischer, que dice que esto se debería mantener. Sucede que en el corto plazo no es así, porque como es una sorpresa la inflación del próximo mes cuando se publica, los depósitos no se alcanzan a ajustar suficientemente rápido, pero en el largo plazo, en promedio, debiera ser una súper buena aproximación de cuánto fuera la inflación. Por una razón, porque si en realidad tú pudieras ganar más en términos nominales, todos van y hacen depósitos en pesos. Si tú puedes ganar mucho más en términos reales, entonces todos van y hacen depósitos en unidades de fomento. Y entonces, como se va a empezar a cargar la balanza para un lado o para el otro, lo que va a ocurrir es que tú vas a tener que ofrecer más tasa o menos tasa en alguno de los dos lados. Y entonces ahí eso va a tender a corregirse por oferta y por demanda. ¿Sí?
Esa es la idea esencial de la paridad de Fisher. Entonces voy a borrar esto para pasar a la siguiente lámina. Entonces, ajá. Las tasas se mantienen fijas. Para mí, por ejemplo, si yo hoy deposito y hago una inversión, se queda la tasa que yo apliqué el día que yo invertí la plata, ¿no es cierto? No se cambia la tasa que está después de un año. No sé, por ejemplo, si ahora me ofrecen una tasa de un 1%, el próximo año la tasa va a bajar. La tasa que me queda finalmente es la que yo pagué, la del 1% o la Sí, negativa. eso es. No, porque, por ejemplo, si tú tienes un depósito a plazo renovable y tú le pones se renueva automáticamente cada 30 días o cada una vez al año, bueno, en ese caso te respetan la tasa. Entonces, ahí como que en los depósitos a plazo es más estricto mantenerte la tasa que pactaste. Pero también podría ocurrir, por ejemplo, en los bonos que emiten las empresas que se emitan a tasa flotante. Lo vamos a discutir cuando lleguemos al final del curso y veamos bonos de nuevo. Un bono a tasa flotante dice, mira, yo te pago la tasa LIBOR, la London Interbank Offered Rate. Ya, la tasa LIBOR fluctúa de acuerdo a cuánto se prestan los bancos en Londres. O yo te pago la tasa activa bancaria, la TAP, o la tasa de interés promedio, la TIP, entonces, o la TPM, la tasa de política monetaria. Entonces, te pago una tasa que flota con el mercado. Entonces, tú dices, ya, pues, ¿cuánto voy a ganar? No sé, pues, depende de lo que me diga el Banco Central, depende de las condiciones de mercado. Entonces, en algunas empresas prefieren que las tasas sean flotantes, porque, por ejemplo, justo ahora se benefician. Las tasas están en los mínimos históricos, entonces tienen un préstamo hace 10 años, pero las tasas fueron descendiendo con el mercado. En cambio, cuando se quedan a tasas fijas, a la empresa le cuesta mucho poder aprovechar la oportunidad de que las tasas hayan bajado, porque tendría que ir a pedir otro préstamo y prepagar el anterior, y prepagar no es gratis, tiene un costo de prepago. Pero Profe, para las personas, sí. ¿ahí se desglosó la fórmula o es una Sí, fórmula claro. Multipliqué 1 por 1, después 1 por la tasa real y después inflación esperada por tasa real. ¿Entiendes? Entonces como que abrí los paréntesis en el fondo. Entonces lo que quiero explicar es que si la inflación es muy baja, digamos 1%, no sé, 0%, flat inflation, como en inflación plana, digamos, como en Europa, entonces podría ser que la inflación tiende a cero o tiene un número muy pequeño. Y las tasas son muy cercanas a cero. O sea, es algo que Europa tiene hace 8 años, pero digamos que Japón ha tenido tasas muy bajas los últimos 35 años. O los últimos 31 años, digamos, después de su crisis inmobiliaria a finales de los 80. Entonces uno dice, mira, si yo tengo acá, voy a rayar. Si yo tengo acá, invento un 0,5% de tasa y acá un 0,5%, lo que me va, voy a ponerlo en número, esto es 0,05 y este me queda 0,05, entonces la multiplicación te va a quedar 0,00025. Entonces, esta parte de acá tiende a cero. Entonces, por eso que lo que vamos a poner en la próxima página me podría deshacer de esto y deshacer de esto. Y esto en realidad no es igual, sino que sería una aproximación de la suma. Cuando los números son muy chicos, se habla, mira, si tu tasa es 2 y la inflación es 3, la tasa debería ser 5 en nominal. Ah, ya. Esa suma directa funciona solamente para cálculos muy pequeños, 0,5, 1%. Lo correcto es hacer la multiplicación y eso te va a dar el extra. Pero si la multiplicación de estos dos factores es cercano a 0, entonces lo que va a pasar es que parece ser que la nominal es más o menos la suma entre la real y la inflación, digamos. Profe, pero ¿cuál es la que siempre sabemos nosotros, la real o no? O nos pueden pedir a veces la nominal O sea, o en la real. Chile tú conoces la real y la nominal, pero por ejemplo esto sí tiene mucha aplicación en Estados Unidos, digamos que Irving Fisher no tiene el nombre chileno, entonces no es chileno, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo, tú fijas los contratos de arriendos que dicen, mira, se reajusta todos los años de acuerdo a la inflación. Entonces tú podrías decir, mira, yo gano 8% en el contrato de arriendo, pero todos los años crece 2%, por ejemplo, entonces tu rentabilidad nominal es 10%. ¿Se entiende? Por eso que cuando aplicamos la fórmula de, por ejemplo, una perpetuidad o una anualidad con crecimiento, podría ser muy similar a que tú veas que el flujo se mantiene en términos reales. Todos los años son 10 UF de arriendo. Pero
10 UF de este año son más pequeñas en plata de peso que las 10 UF del próximo año y del siguiente. Entonces, va a ir creciendo el monto en pesos, se va a mantener constante en términos reales. ¿Sí? Entonces, ya, para cerrar esta idea, entonces, mira, lo importante es entender esto. Imaginemos este ejemplo y con este ejemplo cerramos la clase. Tú tienes 500 unidades de fomento que te van a pagar al final de cada uno de los años. ¿Sí? El Banco Central, que es lo que utilizamos en todos los ejemplos de estas láminas. Te está ofreciendo la TPM de inicios del 2015 que era 3%, para que se imaginen, ahora 1%, ha bajado 67% la tasa para llegar a 1%. Se espera que la inflación anual sea de 2% y el valor de la UFS en pesos 24.600. La pregunta esencial, ¿es importante si invierto en CLP, que es pesos chilenos, que es nominal, o en unidades de fomento, que es real? Bueno, aquí vamos a aplicar la paridad de Fichte. Entonces, voy a ir rayando aquí. ¿El 3% es una tasa real o nominal? Real. No. ¿No? No. Nominal, porque fíjate que está en pesos y los pesos pierden todos los días poder adquisitivo. ¿Sí? La TPM siempre es una tasa nominal. En general, todas las tasas de políticas monetarias de los bancos centrales del mundo son siempre nominales. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos la paridad, diríamos, mira, tengo 1 más el 3% y eso debiera ser igual a 1 más la otra, que no sabemos, entonces le voy a poner I, la tasa real, y le voy a poner el 2% que te están dando abajo, ¿sí? Que a veces se denomina pi. Le voy a poner aquí. Profe, ¿es nominal como por la divisa, por el peso chileno? Eso, por la divisa, ¿sí? Es por eso que si este ejemplo fuera en Estados Unidos, tú deberías decir, bueno, ¿te reajustan el contrato de arriendo o no? Si lo reajustan, es real. Si no lo reajustan, es nominal. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo despejo esta, es lo que tenemos ahí abajo, 0,98%. Entonces, fíjense que nosotros dijimos, mira, la aproximación hubiera sido, gano 3%, resto 2% y aproximadamente te queda 1%. Ya. Si hago la multiplicación, te queda 0,98%. Se parece a, no es exactamente lo mismo, pero se parece a el 0,98%. ¿Entiende? Por eso es una aproximación. Lo exactamente correcto es 0,98. Entonces, fíjense. Me fui hacia atrás, perdón. Yo podría calcular el valor presente en términos reales. Entonces voy a decir 500 unidades de fomento descontadas a la tasa real, 0,98, real con real. 500 unidades de fomento descontado 2 periodos al 0,98. Si alguien quería hacer una anualidad por 2 periodos, también funciona, no hay diferencia, ¿sí? Te da 985,49 unidades de fomento del momento cero. Eso es importante, está en el momento del tiempo cero. Si tú lo haces en pesos, va a decir, mira, hoy día vale 24.600, en un año más va a valer 25.000, en 2 años más va a valer 25.000 y casi 600. Entonces, lo que uno podría decir es 500 unidades de fomento de 25.000 son 12.546.000. Pero dado que no estoy seguro, entonces lo voy a descontar a una tasa más alta, que es tu tasa nominal. Después, 500 unidades de fomento del año 2, en plata van a ser más todavía, en pesos chilenos, digamos, 12.796.000. Descontar una tasa más alta del 3% durante 2 años. ¿Sí? Entonces lo que nos va a quedar es 24.242.907. Entonces uno va a decir, bueno, eso está en valor presente, esto está en T igual a 0. Si yo eso lo divido por 24.600, entonces te da 985,49. Entonces, si yo lo hago en términos reales, es 985 o 24.242.000. Si yo lo hago en términos nominales, me da exactamente lo mismo.
Conclusión general. El valor del dinero en el tiempo es solo uno. Por lo tanto, es independiente de si yo calculo el valor presente nominal o el valor presente real. Está denominado en distintas monedas, pero debe darte exactamente lo mismo. Si te da algo distinto, está mal hecho. Porque, insisto, el valor presente es solo uno. Si yo apliqué bien la paridad de Fisher, debiera llegar exactamente al mismo cálculo. ¿Por qué incluir la inflación o no incluir la inflación? Es un tema que vamos a ver como en 4 semanas más probablemente cerca de la prueba de la construcción de los flujos de caja, porque a veces te es más fácil o te es más cómodo incluir o no incluir la inflación, pero no es un tema que vaya a cambiar la evaluación del proyecto o la valorización de algo por el cálculo del valor presente. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, entonces cuando sea nominal ocupamos la divisa y cuando sea real nos vamos como a la UF o a lo que nos digan. Eso, tal cual. Eso es. Gracias. Quedó todo claro. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Todos claros? Listo. Profe, es que yo tengo una pregunta, pero no es de materia, es de que le mandé un mail y no me lo ha contestado. Puede ser que de los 20, cuando empezamos la clase, ahora ya he escuchado que tengo como 40, ya he escuchado 20 mails mientras hacemos la clase. Pero espero hoy día al final de la noche ya terminar, porque ayer tenía 71, bajé hasta 20 y me acosté como a las 2 de la noche. Pero hoy día espero terminar de contestar todo el resto. Ya, gracias. No hay de qué. Entonces, cualquier cosa, escríbanme un correo mañana, por favor, hoy día no, y nos vemos el próximo martes. ¿Qué Ya, vamos a entonces hacer le el escribimos un próximo correo. martes? Sí, pero no hoy día, Rod, por favor. Hoy día, ya. Entonces, el próximo martes, ¿qué tenemos? Acuérdense que esto lo queremos enfocar en finanzas personales. Próximo martes vamos a hacer el caso Stedman Place. 2 páginas, todo anexo, o sea, tiene 4 páginas, ¿sí? Bien fácil, los Linton dicen, mira, él va a hacer el internado de medicina, quiero estar 5 años en la casa, me conviene comprarla y pagar esta cantidad de cosas que ustedes tienen que traer a valor presente, o tengo esta arriendo por 5 años y pago esta cantidad de cosas y yo tengo unas inversiones para pagar el pie en bonos del tesoro, ¿sí? Entonces, ese caso resume muy bien todo lo que tienen que saber de convertir tasas de valor futuro, valor presente, con crecimiento, sin crecimiento, real, nominal. Ahí tiene todo lo que podrían tener. Es un caso que debiéramos tomarnos como entre 45 minutos y el módulo completo es lo que funciona normalmente. Lo vamos a hacer por puntos premios. No tienen que entregarlo de ninguna forma, sino que lo vamos a ir discutiendo, vamos a decir, mira, la primera pregunta por 3 puntos premios, y los que vayan levantando la mano, primero en el fondo vamos a ir asignando los puntos premios, ¿sí? Y el segundo bloque, entonces lo vamos a dedicar a discutir mucho pensiones. Entonces, de los ejercicios que nosotros tenemos contemplado hacer, el ejercicio de pensiones que queríamos hacer hoy día, lo vamos a hacer la próxima semana y con eso cerraríamos la idea de matemáticas financieras. Así que los que sienten que están bien más atrás, sería importante que revisen las láminas, me escriban mañana y agendemos un horario de consulta, vean los videos de ayudantía, pero como para que empiecen a soltar la mano. Yo creo que todos lo deben tener claro, si no, no debieron haber llegado a este curso, pero es solo mostrar, agarrar un poco la práctica. Entonces debieran soltar la mano haciendo varios ejercicios, tratando de pensar que mover hasta acá, llevarlo a valor futuro, y ahí se van a ir soltando con el tiempo, y yo creo que no debiesen tener problemas. ¿Sí? Ya. Profe, tengo clase en 5 minutos. Chao, gracias. Chao. Yo también. El próximo tenga lo más fácil, pues. Voy a intentarlo. O quizás les va a parecer más fácil porque estudiaron más. No, yo estudié, pero estaba maletero. Ya. Chao, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chau, chau. Chao, profe.